Entonces, continuamos en esa segunda parte, el tema que nos quedaba previsto refrescar, que es referido a las medidas dumping y al tema de salvaguardias que nos va a exponer don José. Entonces, José, quedas en control de tu exposición. Buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Como dijo el profesor, yo voy a estar exponiendo sobre medidas de dumping y de salvaguardia. Eh, Como parte de la agenda de hoy, vamos a ver el dumping, y cuál es su significado, los tipos de dumping que existen, el proceso de investigación en caso de dumping, medidas anti-dumping que se dan en caso de que se detecte que hay un margen de dumping específico después de la investigación. Vamos a ver un caso de ejemplo de dumping que muchos podrán conocer. Podría decirse que es un caso de ejemplo en sí, pero a la vez no, porque el mismo fue desestimado al final. Y medidas de salvaguardia agrícola. ¿Qué es el dumping? Bueno, el dumping es cuando cuando se importa un producto y tiene un costo menor al producto similar de producción nacional. Puede ser un producto idéntico o un producto similar. Esto es muy importante y más adelante vamos a extendernos un poco sobre esto. Como les digo, esto genera o podría generar una diferencia comercial en el cual el producto importado o la empresa que importe el producto tenga mayor margen de ventas sobre el producto nacional, ya que es un producto un poco más caro. Aplica para los productos del mercado nacional que compitan con productos idénticos o similares. Esto de idénticos o similares, por ejemplo, si vamos a hablar del atún, no solo podríamos decir en caso de que una empresa nacional decida o solicite una investigación, no podemos decir que solo se va a investigar sobre el atún eh, enlatado en agua, puede investigarse sobre el atún enlatado en aceite, etcétera, ya que aplica para productos que sean arancelariamente idénticos o similares y también que a nivel comercial sean vendidos de manera similar. Como les digo, por ejemplo, si es enlatado, si es un producto Tardimar versus un calvo, se comercializan similarmente, tienen un margen de consumo similar, las personas llegan a buscar ese producto y es en los mismos lugares, etcétera. Cuando son similares en todos sus aspectos, no solo en el producto. Antes de determinar si existe una medida de dumping o no, se debe proceder con una investigación que lleva todo un tema por detrás para poder determinar qué medida antidumping se va a aplicar. Como les dije, tenemos los tipos de dumping, que sería, para empezar, el esporádico, que este se puede dar cuando el país exportador tiene un excedente en la producción nacional. Es esporádico en todo sentido, ya que sería un poco sospechoso que todos los años tengan excedentes en producción. Entonces, es algo extraordinario cuando hay un excedente para evitar la merma del producto, la pérdida también para el productor del país nacional, del país exportador. Vende el producto que tiene de excedente, por decirlo así, a un precio de remate, un precio más bajo que el mercado para poder comercializar ese producto y no mermar el mismo. Por ende, al bajar el precio del producto debido a esto, al finalizar el proceso de importación, puede haber una diferencia de precios entre el producto nacional versus el importado. Pero en este caso no es un caso que sea eh, previamente planeado por el exportador, sino como les indico, es un caso de excepción cuando hay un excedente en la producción del producto nacional del país exportador. Luego tenemos el predatorio, que este sí es con una finalidad más de dominar el mercado local. Este se puede ver como una práctica más bien monopolizadora. Y en este caso, lo que hace el productor del país exportador es que vende el producto a un precio más llamativo que el producto local con la finalidad de dominar el mercado local. Entonces empiezan vendiendo el producto a un precio muy, muy llamativo, eh,
Y luego, una vez que dominan el mercado local y que ven que el producto del mercado local ha bajado en sus ventas y ellos tienen más bien más demanda del producto, empiezan a aumentar el precio del producto una vez que han dominado el mercado local, lo cual es una competencia desleal contra el productor local y lo cual es planeado por básicamente la empresa importadora o la exportadora que puede tener un negocio comercial en el país local. También podemos contar otros ejemplos, como por ejemplo el persistente, el que se da por el tipo de cambio oficial. El persistente es cuando, por ejemplo, ya hay un precio, que se va a estandarizar un precio para el producto para no comercializarlo eh, a menor precio que el producto nacional, más sin embargo, el importador que está haciendo la venta del producto o, como les dije, si la empresa tiene subsidiarias en otro país, no ajusta el precio y entonces lo vende a un precio menor hasta que se le hace una investigación sobre dumping y entonces ajustan el precio, pero ya han aprovechado ese espacio de tiempo en el cual no ajustaron el precio, entonces están dominando un poco más la demanda del mercado. Por tipo de cambio, esto es simplemente debido a un beneficio de moneda cambiaria, o sea, que puede ser que el tipo de cambio a la hora de comprar el producto sea beneficioso para el importador y entonces por eso hace que al final el producto tenga un precio menor, cosa que actualmente es un poco más difícil que pase debido a que sabemos que las monedas internacionalmente están un poco inestables, que tenemos inflación, pero sin embargo es algo que puede pasar. Y por último, el oficial, que esto puede ser por parte del país exportador, en el cual los productores del país exportador tienen subvenciones del gobierno o incentivos fiscales del gobierno, lo cual hace que al final el producto o el precio del producto final sea más bajo. Sin embargo, no necesariamente, como les digo, es culpa o es planeado por el país exportador, simplemente están aprovechando los beneficios o las subvenciones fiscales que les da su país. Sin embargo, también es un caso o puede ser un tipo de dumping. ¿Qué tenemos que hacer para un proceso de investigación? Bueno, se establecen las premisas básicas, como les dije, hay que identificar el producto a ser investigado y fijar un periodo de investigación. El producto, producto o productos, como les dije, porque puede dividirse en una gama de productos, puede ser, por ejemplo, que la Ospino solicite una investigación de un producto que sea la leche deslactosada, más sin embargo puede dividirse la investigación en leche entera, leche descremada, entre otros, debido a que es un producto que se comercializa similarmente, que tiene arancelariamente las mismas barreras, etcétera. En caso de que se determine que hay un margen, determinar el margen de dumping, eh, analizar el precio de los productos nacionales versus el precio que se están vendiendo los productos importados, si es que hay un margen, claramente de acuerdo a un estándar de precio. No vamos a comparar, por ejemplo, el producto más caro, vuelvo al ejemplo de la Dos Pinos, por decirles algo, la leche en polvo con proteína, que la leche deslactosada con proteína, que si no me equivoco, ronda por los 1.300, 1.400 colones versus una leche deslactosada normal que no hay un precio estándar para determinar ese margen y determinar las causas del daño local. ¿Por qué determinar las causas del daño local? Determinar si la baja de demanda del producto nacional se está dando inherentemente por la importación de un producto a menor precio, porque también puede darse que, por ejemplo, el producto baje su demanda, el producto nacional, debido a problemas de calidad, por ejemplo, debido a noticias de problemas de inocuidad, por lo cual pueden perder la confianza de los clientes, el cliente puede dejar de consumir el producto, un sinfín de cosas que pueden pasar que no necesariamente están asociadas a un dumping. Aquí tenemos un resumen. Junto con mi trabajo voy a estar subiendo otra más extendido para que ustedes puedan analizarlo en cuyo caso es material extra, no es material que yo hice, pero lo estoy subiendo, lo subiría como material extra. Premisas básicas, como dije, identificar el producto o sus productos similares a investigar. Y la fijación de periodo de investigación, si hay que investigar el mercado por 2 años, por 3 años, etcétera, hay que investigarlo y luego se analiza. Si hay
determinación de margen de dumping si se identifica que el precio de venta del producto importado es menor al producto local, o si el precio de venta es mayor en el local, lo mismo básicamente al de importación. Si no se determina que existe un margen de dumping, José, por aquello no te escuchamos. José, ¿estás ahí por ahí? No sé si fue el internet que se le Sí, fue. tiene casi un minuto. Estábamos dándole chancecito, pero a mí me pueden escuchar, profe. Que discúlpeme, se me acaba de descargar el headset. Ya. ahora sí. Un momento para ponerlo a cargar. Las disculpas del caso. Bueno, como indicaba, hay que indicar si hay un margen de dumping. En caso de que sí se determine que hay un margen de dumping, esto no necesariamente indica que el daño al productor nacional se está dando por el producto importado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar o analizar el mercado local para analizar las variables económicas que generan la pérdida o la caída de la demanda del producto. Como les dije, lo más fácil sería, por ejemplo, si analizan y se dan cuenta que la demanda cayó inherentemente después de que se empezó a vender el producto importado a un precio menor, pues básicamente ahí sí estaríamos ante un caso que podría generar el dumping. Pero sin embargo, si analizan el periodo de mercado que se fijó en el periodo de investigación y se dan cuenta que la demanda empezó a decaer previo a esto, no sería una causal de dumping. Entonces, si ese fuera el caso, por ejemplo, que el comprador nacional descarta de comprar el producto debido a problemas de calidad, etcétera, no se da, se descarta que sea un caso de dumping. En cambio, si se determina que si existe un daño importante de la industria debido a un caso de dumping, eh, se pueden dictar medidas antidumping para el producto de investigación. ¿Qué medidas antidumping tenemos? Tenemos la primera, que sería el precio de importación, de exportación. Se le impone un precio mínimo al producto específico luego de determinar que existe un caso de dumping. ¿Cómo se calcula el precio de exportación? El precio de exportación claramente se calcula en base a la materia prima que tiene que incurrir el país del producto exportador, la mano de obra, costos asociados a la exportación, y luego también hay que incluir los costos de importación del país de llegar. Si aún así está por debajo del precio estándar, se ajusta. O también podemos imponer aranceles adicionales una vez que se demuestra el caso de dumping. Esto simplemente se le impone un arancel extra al producto, ya debido a que está por debajo o se analizó que tiene dumping y que está por debajo del costo del producto producido nacionalmente. Como caso de dumping, bueno, creo que este es uno muy famoso, el caso de Sardimar. Como les digo, es un posible caso de dumping, más sin embargo, no se terminó de dar porque Sardimar así no lo quiso. Sardimar solicita una investigación debido a que las empresas Calvo de producción salvadoreña y también la empresa Gómez Lacosta, que ese si no me equivoco es española, tenían un precio más competitivo que el de producción nacional. Se dieron audiencias, una del 18 de agosto del 2019 y una del 2023. La de agosto, del 18 de agosto del 2019, de hecho, fue una audiencia que se estuvo extendiendo debido a que tanto Gómez Lacosta como los representantes de Sardimar pidieron prórrogas para presentar pruebas, y
una vez que estaban las pruebas presentadas, Sardimar las presentó muy contratiempo, entonces los representantes de Calvo y Gómez no tuvieron tiempo de analizarlas, vieron otra prórroga y finalmente se dio el 18 de agosto. El producto a investigar, el producto enlatado, aceite en agua, como les dije, ambos se distribuyen a nivel nacional de la misma manera, se comercializan de la misma manera. No es que Calvo, por ejemplo, o Gómez ofrezcan algo extra en el producto que incentive al consumidor nacional a tomar la decisión de consumir ese producto por sobre Sardimar. Sin embargo, sí tenían una diferencia de precio. Aranceladamente también su comportamiento es muy similar. Por pruebas, por falta de pruebas de parte de Sardimar, que no quiso incurrir en más gastos para presentarlas, no se determina que, no se determinó que había dumping al 100%, por ende, la misma empresa Sardimar, el 12 de octubre del 2010, pide que desestimen las investigaciones debido a que ya no quieren incurrir en más gastos, que en realidad sería más un costo de inversión, para poder proseguir con el caso, y el 23 de noviembre del 2010 el Ministerio de Economía, Industria y Comercio acepta la desestimación del caso, informa a las otras partes y les indica que ya no va a proseguir debido a que la misma Sardimar no quiso proceder a presentar las pruebas una vez que determinaron que no se contaba con todo lo necesario para que fuera un caso de dumping. Pasando del dumping, y pasamos a las medidas de salvaguardia. Las medidas de salvaguardia son unas medidas que se aplican en caso de urgencia para combatir un aumento súbito de importación de un producto específico, para proteger el producto nacional, el margen de precio, para proteger que no se merme el producto y por último también lo más importante, proteger a los productores nacionales por sobre los internacionales y así mantener una economía más estable. ¿Qué puede pasar? Puede incluir modificación de contingentes. Como ustedes saben, un contingente es un rango de toneladas, por ejemplo, de producto, toneladas métricas, que viene con beneficios arancelarios o que inclusive puede llegar a beneficios arancelarios de cero. Hay muchas empresas importadoras que aprovechan estos contingentes, entonces en cambio de que se aumente en las importaciones de un producto en específico súbitamente, pueden modificar la cantidad de contingente que tienen disponible para las importaciones y así evitar que se siga incentivando esas importaciones. O también podemos, se pueden aumentar los aranceles por encima de los derechos arancelarios consolidados. Como sabemos, el derecho arancelario consolidado se supone que es el tope máximo que se puede tener sobre un producto, de arancel sobre un producto que está negociado con la OMC o está acordado con la OMC, más sin embargo, al ser una medida especial de salvaguardia, se puede aumentar por sobre los aranceles consolidados para proteger a los productores nacionales y la producción nacional. Se utiliza para limitar las importaciones de un producto, claro está, en específico, y así evitar que se merme el mismo de la producción nacional o que genere pérdidas. Tenemos de dos tipos, por volumen de importaciones. Los productos, específicamente algunos, vamos a ver ejemplos más adelante, tienen un volumen de importaciones anual. Una vez que se excede ese volumen de importación, se activa la salvaguardia y se pone un arancel extra para desincentivar las importaciones. No necesariamente quiere decir que no se va a importar el producto, esto es muy importante, son medidas que se toman para desincentivar las importaciones, más si el importador está dispuesto a pagar el arancel extraordinario que se está imponiendo, puede seguir importando el producto. Generalmente no es algo que suceda porque hay un pérdida de margen de ganancia, etcétera. Sin embargo, es muy importante recalcar que estas medidas no necesariamente prohíben las importaciones, simplemente es para desincentivar las importaciones de ese producto en específico. También se puede poner por un precio. El precio del producto importado es inferior al del precio estipulado de activación por salvaguardia agrícola, de acuerdo a los acuerdos comerciales que tenemos nacionales, y va sobre productos en específico de igual manera. Por su parte, podemos ver ejemplos en el caso del volumen de importación, la harina de trigo
tiene un volumen de tonelada de activación de 10.000 toneladas métricas. Una vez que se pasan esas 10.000 toneladas, empezamos a activar la salvaguardia. Y de igual manera para los frijoles, que no solo es los frijoles, son los incluidos los de soya, etcétera, con 5.000 toneladas métricas, y aceites de soja, girasol, nabo, maíz, aceites, que tiene 1.200 toneladas métricas. Es muy importante que cuando se pasa esa cantidad de toneladas, se empieza a aplicar la salvaguardia agrícola. Ya eso está estipulado, y de hecho, bueno, ahorita no tenemos TICA, claramente, pero en el TICA está estipulado, y una vez que se pasa, el mismo TICA hace la modificación, o hacía la modificación, porque actualmente ya no, de momento no tenemos ese sistema funcionando. Y por último, en el caso de salvaguardia por precio, las diferencias por precios pueden ir desde un 10% hasta un 75%. Si es de un 10%, no aplica salvaguardia agrícola. Pero una vez que empezamos a aumentar del 10% de diferencia, empieza a aplicar. Se calculan en base al precio de activación del producto. Por ejemplo, si utilizamos el arroz, el precio de activación es de 223 dólares, .68 por tonelada métrica. Si el precio es igual o superior a 201 dólares, no aplica, pero de ahí vamos a empezar a aplicar. José, te volviste a perder. A ver, José, si nos estás escuchando, nosotros, no a ti. Bueno, vamos a retomar a partir de aquí la exposición de José. Quiero recapitular algunas cosas, primero que todo, para ubicarnos dentro del contexto de interés. En primer término, ¿verdad? El tema de la sesión de hoy, que vamos a estar avanzando un poco, es el fraude a nivel del comercio multilateral. Aquí tenemos que hablar sobre los protocolos firmados por cada una de las partes contratantes a nivel de la OMC. En esto particularmente nos referimos a el dumping, ¿verdad? A las medidas de salvaguardia y a los subsidios. ¿Qué tiene que ver esto con el fraude directamente? Bueno, para eso vamos a utilizar algunas preguntas generadoras, ¿verdad? De ahí que nos vamos a ir sobre las prácticas de los países con respecto a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el dumping tiene un efecto muy importante sobre el mercado porque tiende a sustituir o a desplazar eh, la industria nacional, sobre todo, ¿verdad? Y en el mercado se empiezan a notar, sobre todo en los mercados menos emergentes. ¿A qué me refiero con emergentes? Que no tenemos una producción muy competitiva a nivel de las grandes potencias, ¿verdad? Y eso vamos a verlo un poquito más profundamente ahora. Con respecto al tema de salvaguarda, por supuesto, son medidas que los gobiernos ponen no solamente para tratar de reducir el impacto que tiene un desabastecimiento, que tiene un impacto de los diferentes contingentes que se tienen a nivel tanto de OMC o a nivel de los tratados, sino también para salvaguardar el consumo local, ¿verdad? No solamente por una cuestión de consumo, sino por una cuestión también de sanidad. Y aquí se dan algunas prácticas que luego vamos a retomar el tema para puntualizarlas. Con respecto al tema de los subsidios, hay algunas variables muy importantes, ¿verdad? Porque en primer término podemos identificarlas como las prácticas de los gobiernos para favorecer a sus industrias locales. Pero dentro de estos apartados existen las recurribles y las que no se pueden recurrir, las prohibidas.
Y a partir de ahí hay diferentes factores que pueden incidir en que se presente una condición de denuncia o si, y que se pueda comprobar de que no es, y otras que sí se puedan comprobar, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Esto es una particularidad muy importante dentro de lo que es el tema de prácticas de comercio desleal, es la prueba de daño, ¿verdad? Porque la prueba de daño puede existir, pero si está relacionada directamente a ese producto, pues entonces tiene una causal directa. Pero si no existe esa causal, es muy probable que se desestime, como pasó en el caso que nos estaba exponiendo, digamos, en el tema de Dompi, que nos estaba exponiendo de José de San Rimar. Entonces, aquí lo importante, primero que todo, es ponerle los pies dentro del entorno de cuál es la relación que tiene con todos los temas de fraude que estamos viendo y que estamos tratando de refrescar. Entonces, en primer término, les consulto si está el tema claro con respecto a lo que es el dumping como tal. Ya luego vamos a referirnos a las preguntas que están ahí para hacer para ayudarlos en la dinámica que viene y también hacer una parte de reflexión con respecto a estos temas y el fraude. Entonces, en primer término les consulto, ¿hay alguna duda con el tema de las subvenciones, de lo que son las medidas de salvaguardia, del dumping? Preguntas para sus compañeros con respecto a las exposiciones de ambos. Okay. Aquí no es que hable ahora y calle para siempre. En cualquier momento podemos retomar el tema. Lo que sí es importante es partir sobre una base de la cual podamos avanzar para los siguientes temas. A ver, David. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta sería para Nuri. Nuri, relacionado con lo que hablaste del tema subvenciones, básicamente igual lo que estabas exponiendo es para relacionarlo con otras cosas que hemos visto en otros cursos. Lo que expusiste en general va relacionado con lo que vimos en el tema de la parte agrícola de lo de las cajas. Es para tenerlo claro de si básicamente es como los mismos conceptos. Buenas noches. Lo de las cajas que mencionaba el profe, el curso pasado, de la caja ámbar, la caja roja, Ajá. según la información que yo encontré y según el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias, no se tenía en cuenta lo que eran esas cajas. La verdad no estoy segura, en ese caso sí habría que preguntar, bueno, el profe, a ver si tiene alguna relación con esas medidas agrícolas. Ok, tiene una relación colateral, ¿verdad? Porque las cajas como tal, la ámbar y las que tienen las diferentes categorías, tienen que ver con el sector, ¿verdad? Y tiene una aplicación, digamos, colateral, ¿verdad? En muchos casos, lo que sí es importante es la prueba del daño, para saber a dónde puede caber en cuál cajita y si es aceptada o no, ¿verdad? Entonces, sí tiene una relación, pero no directamente, ¿verdad? Con este tipo de prácticas. Si pudiéramos verlo de una manera, nosotros estamos hablando de los efectos negativos de lo que es, digamos, la parte del fraude. Las cajitas están dentro de los efectos positivos, ¿verdad? De lo que sí se permite, ¿verdad? Sí, es que recuerdo que el profe del curso agrícola había mencionado las cajas rojas, que esas eran completamente prohibidas, digamos, que no debían llevarse a cabo. Entonces no sé si también andaba como por ahí. Ok, Muri, ahora vamos a hacer un ejemplo, David, para aclararte un poquito más este tema, ¿verdad? El tema de las zonas francas. Muri, ¿tienes que agregar algo más para tu compañero? No, sería eso, porque sí, yo también tenía esa duda cuando estuve investigando. Gracias. Gracias. Ok, vuelvo y repito, el tema de las cajas es porque los mismos países, las diferentes industrias de cada uno de los países tienden a calificar y a justificar, ¿verdad? Los diferentes factores que hacen que se puedan codificar en una o en otra, ¿verdad? Es como, vamos a ver, hay una analogía que en algún momento algunos especialistas han utilizado, es decir estoy de acuerdo y tirar la piedra, ¿verdad?
¿Por qué? Porque muchos países firman los acuerdos de subvenciones o los acuerdos de salvaguarda o los acuerdos de dumping y se hacen protectores de ellos, pero hacia adentro siguen aplicando subvenciones. ¿Verdad? Entonces es muy difícil porque no va a llegar un caso a OMC o a través de los tratados hasta que haya una denuncia formal de un país. ¿Verdad? Entonces esas prácticas usualmente se solapan de alguna manera dentro del comercio y se tiende a decir, mire, es que es un producto de introducción que tiene este precio. O la subvención aplicable es recurrible. ¿Verdad? Entonces, las cajitas lo que le permiten es determinar esos factores para ver dónde calzan. En teoría, debería ser positivo para las industrias. Y vamos a utilizar un ejemplo ahorita para poder entendernos. Pero no son fáciles de determinar. A ver, Josué. Profe, con respecto entonces a estas subvenciones, las subvenciones como tal son distorsionantes al comercio, por llamarlo de algún modo, digamos, tiene un impacto negativo como tal, porque si lo vemos de esta forma tan colateral como hablabas con respecto a las cajas, tenemos, por ejemplo, este tipo de subvenciones, o no sé si son subvenciones justamente, bueno, este tipo de ayuda, por ejemplo, que como apoyar a algunos sectores en términos de investigación y desarrollo y ese tipo de programas que sí son permitidos. Ahora, no podría decirse que eso pertenece como a una, no sé, subvención recurrible o no está encajado, digamos, ahí. Es que, como vuelvo y repito, eso depende del sector, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a poner, en Latinoamérica hay muy pocas subvenciones. Vamos a hablar del caso costarricense. El caso de Costa Rica es que recibe mucha cooperación internacional a través de programas, subsidios y ONGs que tratan de fortalecer los programas de desarrollo agrícola o desarrollo de un sector, desarrollo de la parte acuática. ¿Y cómo se traduce en eso? Como si se agarra todo ese dinero y se reparte a cada uno de ellos, no les va a tocar casi nada. Lo que se hace es que se desarrollan programas para innovar, para mejorar o para contener ciertas prácticas. Aquí se ha aplicado, por ejemplo, a la pesca, se ha aplicado a la parte de agricultura. Esas son recurribles, ¿verdad? Lo que sucede es que hay programas en países potencia que los dibujan como un programa de asistencia de este tipo, pero al final lo que les dan es una subvención directa a su producción. ¿Cómo? Bueno, no les cobran le regalan la gasolina, no les cobran el agua, no les cobran el servicio público, les dan asistencia con recurso humano en planta, ¿verdad? Entonces, algunas de esas que se han detectado se disfrazan como esas recurribles, ¿verdad? Y finalmente no son de las permitidas, ¿verdad? Entonces es muy difícil porque los mismos países propician eso, ¿verdad? Hay sectores que se han determinado a nivel mundial, pero que hasta que no llegue una denuncia formal, no se, no se le da gestión. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿son beneficiosos? Ahí yo le digo, ¿para quién? Porque si usted me pregunta a mí, como consumidor, yo voy a la feria del agricultor y estoy acostumbrado a comprarle los tomates al señor que lo produce allá en Cartago y a 500 colones. Y el día de mañana vienen de Canadá o de Estados Unidos tomates con una mejor calidad y me los venden a 300 colones a la par del que está produciendo localmente, yo al final del día me estoy beneficiando como consumidor. ¿Por qué? Porque viene subvencionado ese producto, pero es de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta es, ¿a quién beneficia? Por supuesto que el agricultor lo va a desplazar completamente. El agricultor, si no está organizado, si no presenta en alguna cámara, no puede irse a la OMC. ¿Por qué? Porque las denuncias a OMC se presentan a nivel país. Entonces tiene que hacer todo un ejercicio que le va a costar dinero de buscar el apoyo de otros sectores para que luego se presente una denuncia a nivel país, que es toda una gestión que dura mucho tiempo, ¿verdad? A pesar de que el proceso de solución de controversias, como lo van a ver ustedes con el curso con Esteban, es un proceso más simplificado, pero podrá aguantar un agricultor 8 meses durante el tiempo de consultas.
o podrá aguantar un año y medio, que a veces se extiende, ¿verdad? Entonces, igual desplaza. Por eso es que estas prácticas muchas veces se consideran, ¿verdad? Que a pesar de que se disfrazan de recurribles, no lo son. Por eso es que caen en la caja ámbar en lugar de la caja roja, cuando debería pertenecer a la caja roja. ¿Sí me explico? Sí, profe, perfecto. Gracias, profe. Ok, ahora, David, ¿tienes otra pregunta? ¿Que te levantaste la mano o fue que la dejaste levantada? No, no, era para decir que yo también entendí la respuesta. Ah, ok. Ok, entonces, este tema de comercio exterior uno no lo puede explicar fácilmente si no se ha tenido cierto contacto, cierta vivencia con casos. ¿Por qué? Porque esto mismo que les acabo de decir aplica para un sector, pero ese mismo caso para otro sector puede ser muy diferente. Pero muy, muy, muy diferente. ¿Verdad? Que lo hemos vivido también aquí en Costa Rica con diferentes áreas industriales, ¿verdad? Por ejemplo, en los años 80, Costa Rica tuvo un gran problema para producir papa. Y el problema es que teníamos unas plagas muy fuertes. Y fuimos parte de un programa para mejorar la semilla, ¿verdad? Y la semilla que se mejoró, nosotros teníamos aquí 4 o 5 variedades. Aún las tenemos, pero la que más producíamos era una papa blanca. A partir del mejoramiento de ese proceso, se empezó a producir más la papa que se conoce como la papa floresta, que es la que más consumimos aquí en Costa Rica. Pero eso costó como casi $2 millones. Y entre el Estado y una inversión franco-alemana, fueron los que nos ayudaron a solventar eso. Pero se les quería, es decir, fuimos beneficiados por eso. Y no se le pasó porque se le regaló la semilla a los productores costarricenses como por casi 5 o 6 años hasta que se estabilizaron sus terrenos, porque la producción de nutrientes se tuvo que hacer muy diferente, ¿verdad? Por muchas particularidades. La papa como tal, la que se produce mejor papa, es la que se produce en terrenos más altos. Y Costa Rica lo siembran en las laderas, pero es un terreno muy resbaloso, entonces cuesta sacarlo también, se pone un poco amarillita porque si le pega el sol ya la perdemos. Entonces hubo que hacer una serie de cosas de inversión que era una subvención no recurrible porque fue una inyección de dinero, pero si no se hacía se quebraba la industria. Entonces, como les digo, hay casos de casos y no se puede meterlos todos exactamente en una caja hasta que no se vean los factores que tienen una relación directa en el sí y en el no. ¿Verdad? Ok, entonces, como podemos ver, hay algunas preguntas generadoras que lo que buscamos ahí más que todo crear un poco de criterio con respecto a los efectos que tiene dentro del mercado. Entonces, esta parte es muy, muy interesante porque empieza a ponernos, a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestro rol normal de vida, ¿verdad? Que aprovecha una incidencia de este tipo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Con un producto de consumo masivo en Costa Rica, con la primera pregunta que aparece por ahí, que se dice, ¿cómo se presenta el dumping en el comercio local? ¿Y qué características tiene? ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo con una industria local que nosotros conocemos todos, porque es una industria que tiene muchos años acá, y el que diga que no se ha tomado una cerveza alguna vez, probablemente no lo vaya a creer, ¿verdad? Pero utilicemos el ejemplo de la cervecería Costa Rica, ¿verdad? Todos conocemos cuáles son los productos de la cervecería Costa Rica, sobre todo como cervecería, ¿verdad? La cervecería produce saca el agua a los manantiales, se ve beneficiada sobre factores fiscales que ellos también todavía tienen, que tienen un recurso humano, tienen la maquinaria, ¿verdad? Ellos conocen cuánto cuesta hacer una botella de cerveza o cuánto cuesta una lata de cerveza, ¿verdad? Entonces ellos podrán decir, bueno, cuesta tanto, ¿verdad? Entonces cuando aquí entra una cerveza importada, ¿verdad? Y no está dentro del rango usual de cerveza, porque ustedes probablemente dicen, bueno, es que una cerveza local, lo más barato que me encuentro a mí es en, no sé, en un supermercado como Palí o como Mega Super, costará, ¿cuánto? Unos 700 colones por ahí. 600, 700 colones por ahí. Y cuando entra aquí una cerveza importada y la venden en 400 o 500 colones, se empieza a pensar uno,
decir, qué factores hay en medio ahí para yo darme cuenta si eso es un dumping o no lo es, ¿verdad? Entonces, los únicos que tienen ese criterio o esa prudencia o esa información son los de la cervecería. Y los de la cervecería empiezan a decir, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a presionarlos. Voy a hacer un 2x1, voy a hacer una rebaja de tanto o demás. Y cuando la empresa no responde, probablemente es porque se les acabó la promoción, se les acabó el subsidio que tenían del exportador o productor de decirles, mire, durante los primeros 6 meses o durante el primer año le voy a dar un descuento de un 20% para que usted pueda penetrar el mercado. Eso es legal, ¿verdad? Lo que sí no es legal es que se mantenga durante mucho más tiempo porque las empresas producen para ganar, ¿verdad? Es aceptable un año después de que usted penetre el mercado. No es normal que lo tenga como mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces usted empieza a ver algunas características del producto que entra y que sale, porque el controlador del mercado ahí es el monopolio privado que tenemos de Cervecería Costa Rica, ¿verdad? Y ellos saben cuánto cuesta producir eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y ahí vamos a plantear otro escenario, que la cerveza en lugar de costar 400 o 500 colones dentro de ese margen, ¿verdad?, lleguen a un margen de 350 colones. Entonces usted empieza a pensar no solamente en prácticas de comercio ilegal, sino en otras actividades ilícitas como contrabando o como robo de contenedores con cerveza. ¿Por qué? Porque no es posible para una empresa, ¿verdad?, con todos los impuestos que se pagan acá, poder llegar a un precio de 300 colones para vender una cerveza ya para consumidor a ese precio, ¿verdad? Entonces usted empieza a razonar, empieza a darle vueltas. La cervecería, ojo, ¿verdad?, que dentro de los ojos de la cervecería, ¿verdad?, y esto es no porque la cervecería lo produzca así, sino porque en los rangos de costos de ellos puede estar en un rango muy similar. En Alemania, en Estados Unidos, en Francia, que son grandes productores de la cerveza, una cerveza, ¿verdad?, producir una cerveza cuesta alrededor de lo que es convertirlo en colones, alrededor de 70 colones. Entonces vamos a suponer que a la cervecería le cuesta un poquito más, que le cuesta 100 colones, ¿verdad? Eso significa que la cervecería margina aproximadamente un 500% sobre su producto, ¿verdad? Y estoy hablando en voz alta nada más, ¿verdad? Son números que no son a lo mejor ni cercanos, pero pueden tener una aproximación. ¿Por qué? Porque el último porcentaje se lo gana quien lo vende, el punto de venta o el distribuidor y demás. Entonces, cuando usted empieza a armar todo ese esquema, se da cuenta de las incidencias que tiene en el mercado. Porque usted como consumidor, o no usted, un sector como consumidor, ¿verdad?, supongamos los que tienen menos poder adquisitivo, van a llegar a comprar cerveza, la que encuentren la más barata. Otros que son más selectos probablemente mantengan su nivel comprando cerveza un poco más cara. Y la mayoría, que es la masa, ¿verdad?, están en el promedio que compran la cerveza nacional. Entonces la cervecería tiene ciertos índices que empiezan a decirle cuáles son esas prácticas de comercio que tiene qué competidor, ¿verdad? Hacen la prueba de fuego ahí, empezando a hacer promociones en el mercado donde ellos tienen. Si hay respuesta o no, ya les da un indicador de que está aguantando, porque es un efecto de mercado de descontar para penetrar el mercado. Si lo mantienen por mucho tiempo, ya empieza a hacer otras pruebas, ¿verdad? Y esto hablo de la cervecería, no ya tengan que entrar nada de ellos, no para nada, sino porque hay un monopolio privado de lo que es la derivación y es más fácil entenderlo de esa manera. Entonces, ante situaciones como estas, ¿quién se beneficia? ¿Verdad? Entonces usted puede decir, bueno, es que se beneficia quien se lo consume porque está pagando menos. Sí, en efecto. La cervecería no va a despedir a nadie porque entra aquí un operador nuevo de importaciones de cerveza. Sobre todo si usted toma en cuenta que el mayor importador de cerveza de Costa Rica es la cervecería de Costa Rica. La tiene alrededor de 14 o 15 marcas diferentes que traen la cerveza importada. Y que además produce marcas propias y de distribución exclusiva, ¿verdad?, que ellos mismos se han fomentado para seguir manteniendo el esquema de monopolio privado. Entonces es el único factor y es el caso más entendible para poder, digamos,
utilizar un ejemplo de lo que es el dumping. Dicho de otras maneras, si aquí hubieran 15 cervecerías, sería muy difícil compararlo, ¿verdad?, con los productos de importación. Pero que como aquí solamente hay una, es más sencillo verlo porque es el único factor que podemos contemplar con respecto al resto que son importadas, ¿verdad? Aparte de que también la cervecería maneja cuáles son los costos de importación, ¿verdad? Aquí, si no lo saben, la cerveza paga casi un 105% de impuestos, ¿verdad?, sumado en factores lineales, donde todos se calculan diferentes. Entonces, si a usted le cuesta $1 una cerveza traerlo, más el transporte, más el impuesto, ya empieza usted a sumarle, ¿verdad? Entonces, esos factores de costo son importantísimos porque son los que le van a determinar a usted que la prueba de daño que tiene, digamos, el dumping. ¿Dudas, comentarios, observaciones con respecto a la primera pregunta generadora? Profe, yo no sé por qué he entendido que la cerveza no importada o tenía una preferencia aduanera o algo así en pago de impuestos. Por eso es que se veía tanta importación de cerveza. Y alguien me había dicho en algún momento, no sé si por eso, pero ahora que usted dice que paga el 105, ¿verdad? 105%. Por ahí es un cálculo lineal, porque ellos tienen, la cerveza tiene, digamos, cálculos al valor y Sí. cálculos por unidad. Entonces, digamos que hay factores ahí. Pero hay que hablar de excepciones. Si estamos hablando de comercio exterior que pasa por las aduanas, debemos decir que las únicas excepciones a pagar menos impuestos permitidas son las que aprueban a través de las cuotas y contingentes de OMC o de los tratados, que en ningún caso está la cerveza, ¿verdad?, porque están otros productos, o los mismos TLC, ¿verdad?, que ya digamos de México y de Estados Unidos ya se ha degradado un poquito y ya no se paga el 105, porque por una cuestión de que se paga menos en el valor, va a pagar un poquitito menos, pero el rango siempre está en no menos de un 90 y tanto %, ¿verdad? En realidad, el caso de la cerveza es muy interesante porque la cerveza es costarricense. Lo interesante de esto, ¿verdad?, y esto es algo que tengo que redondear aquí, es que la cerveza que se vende en Costa Rica es muy cara. Eso le permite a los importadores poder competir todavía con la cervecería. Y la cervecería, mientras no le empiecen a majar los dedos ni empiezan a molestarlos, la cervecería deja trabajar. Cuando empiezan empresas a ser mucho más agresivas, la cervecería tiene una estrategia. Bueno, tiene varias estrategias. Una de ellas es irse a la fuente y decir, mire, yo le represento la cerveza. Eso le pasó a la marca Budweiser. Antes lo importaba una empresa por ahí, de hecho lo traíamos nosotros, y le metió tanta fuerza en el mercado con respecto a precios en general que al final la cervecería fue directamente a fábrica y les dijo que ellos iban a comenzar a distribuir, les ganó la distribución de Budweiser. Ahora casi no se ve Budweiser, al final no la desarrollaron como la tenían la otra empresa. Sí, eso es todo un tema, pero tiene que ver más con la parte comercial, no con la parte, digamos, de dumping. Y el otro escenario es que la empieza a producir, ¿verdad? Ahora, lo que quería redondear con esto es que el costo de la cerveza en Costa Rica, producirlo, está inflado de manera legal para venderlo al consumidor en 700 colones, que es lo que cuesta, ¿no? Lo interesante de esto es que la cervecería produce la misma cerveza en Estados Unidos y esa cerveza cuesta ya menos de 250 pesos, ya al consumidor, ¿verdad? Entonces usted dice, yo siento que la cerveza aquí en Costa Rica no es cara, ¿no? Porque usted no tiene factor de comparación. Vaya y se toma una cerveza Brahma ahí en Río Janeiro y le va a costar 6 reales en frente de la playa, ya al consumidor, que son como 700 pesos. ¿Verdad? Ahora sí, compárelo. ¿Verdad? Entonces son los rangos que usted empieza a determinar según los estudios de mercado, según las referencias que tienen de los países, para poder determinar quién es dumping y quién no. ¿Verdad? Entonces son casos que tienen algunas
ese es un tema de comercio exterior muy complejo, pero sí es importante determinarlo, sobre todo en la parte de fraude, porque es una práctica de comercio desleal. Luis David. Sí, gracias. No, yo quería comentar que yo creo que esto del consumo de productos así predilectos va mucho de la mano con la elasticidad de precios, ¿verdad? Porque lo que es, por ejemplo, alimentos básicos, la cerveza, que tiene un alto nivel de consumo en Costa Rica, la gasolina, por más que suba, como son productos esenciales para el desarrollo de la vida de las personas, pues a veces incluso un aumento de precios no afecta a la demanda. Entonces, ahí es difícil también detectar cuando, a pesar de que pueda presentarse dumping en un pequeño sector de un mercado, pues no se afecta la producción nacional porque son productos que igual uno va a consumir al precio máximo. Sí, bueno, una cosa no justifica la otra, ¿verdad? Porque las prácticas dumping tienen una definición y tiene que tener la causal, tiene pues, la prueba de daño, tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Si las cumple, perfecto. Si no las cumple, pues simplemente es una práctica de comercio que es usual dentro del mercado. Si aquí viniera, por ejemplo, que ha tenido en algún momento, alguna intención, alguna empresa alemana, que es infinita veces más grande que la cervecería Costa Rica en su producción y en sus costos. Y decide instalarse en Costa Rica para abarcar el mercado centroamericano y abarcar el mercado caribeño, ¿verdad? Entonces los factores ya se van a confrontar. ¿Qué va a hacer la cervecería? Lo mismo que hizo el ICE cuando se abrió el monopolio. Tuvo que bajar precios, mejorar el servicio y hacer una variación en cuanto a sus marcas, ¿verdad? Pero como eso no va a suceder, eso le abre la posibilidad a los importadores a seguir compitiendo. Y por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto, a la cervecería tocó techo. En Costa Rica ya tocó techo hace rato, ¿verdad? Y entonces ya abarcaba el mercado centroamericano. Y hace algunos años hizo una cervecería en Estados Unidos y desde ahí vende la cerveza para Estados Unidos, ¿verdad? Donde salía más barato. En tiempos de relación de tiempo, ¿verdad? La inversión que está haciendo es importante, pero en el consumo lo justificaba. Entonces ahí empezamos a ver variables muy interesantes con respecto a lo que significa el dumping y los efectos que tiene. Porque si usted me pregunta a mí como consumidor, yo digo, genial, la cerveza más barata. Y si le digo, abrir el monopolio de Costa Rica y la cerveza va a estar más barata, con mucho más razón, tengo factores yo para determinar si hay dumping de la cerveza que viene de afuera. Ojo, no estoy diciendo que venga de afuera dumpeada, viene con otras prácticas que luego vamos a hablar un poco más adelante cuando entremos a la parte tributaria. Pero de dumping no necesariamente. Utilicé el ejemplo porque es industria nacional y solamente hay una cervecería. Para que sea más fácil explicarlo. ¿Dudas, observaciones, comentarios? ¿Alguno más que quiera participar? Ok. Lo de las medidas de salvaguardia, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la parte de contingentes y necesidades propias, pero se da todo un proceso de asignación del contingente y de aprovechamiento de la cuota, ¿verdad? Que se traduce en algunas prácticas no tan, sí, sospechosas, ¿verdad? Y ante esos efectos, ¿verdad? Tenemos que determinar las diferencias de lo de lo que podría ser con el dumping y las medidas de salvaguardia, ¿verdad? Porque las medidas de salvaguardia se ponen para compensar, mitigar alguna necesidad práctica del país de consumo, ¿verdad? Y es mucho a través de los contingentes. Aquí no producimos suficiente arroz, por ejemplo, y a veces nos hace falta frijoles, y a veces hay productos cárnicos que también tenemos algún tipo de problema, ¿verdad? La asignación de esos contingentes muchas veces presenta irregularidades que ya se han denunciado, pero que todavía no ha tenido ningún efecto en el mercado. Ahora, en el consumidor, lo que me hace es la posibilidad de yo poder consumir una carne de un nivel mucho más alto que el costarricense en el supermercado de conveniencia, ¿verdad? Y que usted dice, mira, estoy comiendo carne importada, tan barata que está. Bueno, eso viene no por dumping, sino por algún tipo de contingente o algún tipo de cuota arancelaria. Con respecto a las subvenciones, ¿verdad? Es un tema sumamente amplio, sumamente interesante. Hay pocos especialistas en Costa Rica en el tema de subvenciones, pero sí hemos ganado mucha experiencia. Sí hemos ganado mucha experiencia, sobre todo porque hemos sido más perjudicados que beneficiados.
Pero quiero traer a colación uno de los temas que es importante siempre ver, porque produce, es decir, representa para Costa Rica uno de las entradas de dinero más fuertes en nuestra economía, ¿verdad? La primera podemos decir que es el turismo, ¿verdad? Y todo lo que significa, pero la segunda son las zonas francas. Y dentro de las zonas francas, se da todo un esquema que los países hacen para atraer la inversión extranjera. ¿A través de qué? De beneficios fiscales, de beneficios X, Y o Z que se le aplican y que al final van directamente aplicados a los costos de producción de cada organización. Esos costos, cuando salen de zona franca y llegan a otros países, ¿verdad? Se pueden traducir como una subvención, porque el Estado se lo está dando a empresas privadas a través de un régimen de inversión, ¿verdad? Entonces, esto dentro del comercio internacional tiene que ser manejado de una manera muy prudente, a través de los protocolos y a través de las cosas oficiales que manejan las empresas para poder ingresar a otras latitudes, porque como en el ejemplo que tenemos aquí, que tenemos cientos de ejemplos, ¿verdad? De la parte médica o de la parte tecnológica, Intel no vende lo que produce en Costa Rica. Lo manda a otra latitud, le suma maquila, le suma otro proceso, le instala otra parte, le ensambla otra y finalmente venden computadoras o procesadores o circuitos específicos para ciertos sectores. Entonces, cuando se van incorporando diferentes elementos para el ensamble y vienen de zona franca, ya están subvencionados. ¿Verdad? Ya están con una reducción de costos que si algún país dice, mire, lo está haciendo Costa Rica, ¿verdad? Pero Costa Rica le puede decir, mire, eso es recurrente. Porque los factores que están en medio de esto tienen estos y estos y estos y estos. ¿Verdad? Pero es un caso interesante porque mucha gente piensa que es que la zona franca se debe aceptar los productos como tal. Nosotros lo podemos ver desde la perspectiva de exportación, pero nosotros como país también recibimos productos que vienen de zona franca. Montones. Aquí a la par. En Panamá hay un duty free. En Panamá hay una zona franca, ¿verdad? ¿Y qué sucede con los productos que vienen de zona franca de Panamá? Les cobramos igual impuestos, porque no va dirigido a otra zona franca de Costa Rica, ¿verdad? Y aquí lo regulamos a través de las cargas impositivas, ¿verdad? Ya luego vamos a hablar de otras cosas irregulares, ¿verdad? Como el contrabando, la roba de contenedores o la subfacturación o sobrefacturación, pero no hemos llegado ahí, ¿verdad? Estamos hablando de algo que es legal, que son las zonas francas, y que a partir de ahí las producciones empiezan si en Singapur lo producen a $100, en Costa Rica lo producimos 85, ¿verdad? Y por eso es que las empresas se vienen para acá, ¿verdad? Y si en Filipinas lo producen en lugar de 85 a 75, las empresas hacen su valoración económica y cierran operaciones en Costa Rica y se van para las Filipinas, ¿verdad? Que eso es lo que ha pasado mucho en las tendencias mundiales de atracción de inversiones, ¿verdad? Costa Rica, el régimen de zona franca todavía está, digamos, en transición, ¿verdad? Todavía no existe un modelo de zona franca también que atraiga a otro tipo de empresas, ¿verdad? Pero algo muy particular, y eso es parte de los costos que nosotros estamos asociando a la zona franca, es que en el mundo, ¿verdad? Las zonas francas están ubicadas cercanos a los puertos marítimos, en todo lado. En Costa Rica están cercanos a los puertos marítimos. No hemos podido atraer a las empresas que necesitan que tengan sus transportes con transporte marítimo. No las hemos podido atraer. Están ubicadas todavía en Filipinas, en Indonesia, en Bangladesh, en Singapur, porque no las hemos podido atraer. Hemos traído más empresas de servicios y empresas de manufacturas médicas porque estábamos cercanos, pues son productos pequeñitos que podemos manejar a través del aeropuerto. Bueno, eso es solamente un adicional a esas condiciones de comercio que se dan en el comercio multilateral y que se pueden traducir en prácticas de comercio desleal o no, ¿verdad? Esto es una prudencia. Antes de terminar, ¿verdad? Solamente una reflexión final y preguntarles si hay alguien que quiere compartir algo, si lo han entendido, si tienen alguna observación, algún comentario.
Ok. Después de haberles explicado cómo es que se traduce o qué incidencia tiene en el comercio local, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? El dumping o algunas prácticas de comercio desleal, ¿verdad? Y esos efectos. Debemos decir que nosotros mismos, ¿verdad? Juntando la dinámica que hicimos la semana pasada y la dinámica que vamos a tener esta semana, hay ciertas cosas que vienen dentro de nuestra cultura y de nuestro chip. Y a veces cambiarlos es como muy difícil. Es decir, no va a suceder pronto o no va a suceder sin que lo muevan el piso, de alguna manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, suponga que usted tiene un problema en los dientes, ¿verdad? Y tiene que hacerte ortodoncia o lo que fuera, ¿verdad? Y llega donde el dentista. Y usted le dice al dentista, ¿cuánto me cuesta eso? Bueno, le cuesta 5 millones de colones. Usted dice, es tantísimo. ¿Y cómo lo pago? Y se lo puede pagar en pagos de tanto, por tanto tiempo, porque va a durar no sé cuánto tiempo haciendo. Ahí le dice, pero si no necesita factura, se lo dejo en 4.200.000. Y usted, no me da factura. ¿Verdad? Y eso es a poner un ejemplo, porque nos pasa igual con el carnicero, con el verdurero, con el que vende copos y con todo el mundo. Pues no le pedimos factura, porque algunos son, sí, no malinterpreten mis palabras, algunos son de un régimen simplificado, entonces no emiten facturas, pero muchos otros nos hacemos de la vista gorda simplemente porque no estamos acostumbrados ni a pedir factura, ni a cotizar, no nos rebajan los impuestos. Aquí la recolección de impuestos no es tan agresiva como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que se meten a su cuenta, se lo rebajan y adiós, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos en nuestra cultura nos dejamos seducir por algunas prácticas que vivimos haciéndoles a un tío, a mi mamá, a mi papá, y ahí se quedó. No hicimos nada. Pero tiene una incidencia y alguien paga esa factura, ¿verdad? Y esa factura a veces usted dice, no, pero alguien más la pagará. No, cada vez que el gobierno hace un nuevo plan fiscal, le está diciendo, voy a sacárselo de la bolsa a usted, no a su vecino, no, es a usted que se lo voy a sacar porque usted lo va a seguir pagando, ¿verdad? Ahora, el tema es que cuando se financia el gobierno, tiene que crear algo más para poder sacarle de alguna manera lo que va a gastar. Bueno, eso es otro tema tributario, pero lo que me quiero enfocar es nuestras prácticas, ¿verdad? Entonces, la dinámica que teníamos el día de hoy es precisamente enfocada en eso, ¿verdad? Enfocada, alineada al mismo hilo conductor que traemos la semana pasada y tratar de que ustedes también empiecen a desarrollar su propio criterio. Entonces, ya está activa dentro del aula virtual, tal vez algunos ya lo abrieron, ¿verdad? Pero vamos a compartirla acá nada más para hacerle una lectura rápida. Vamos a ver, creo, no, esto no es, perdón. Un segundito para ver dónde está. Creo que la cerré. Solamente un segundito para abrirla. La dinámica se llama parte de la solución o parte del problema. Y ahora sí me voy a permitir compartírselas. Vamos a ver. ¿Me confirman si está lo suficientemente legible o si la amplío un poquito más? ¿Se lee bien ahí? Se ve bien. Un poquito más, profe. Ahí está bien. Sí, lo estoy viendo del celular, entonces se ve pequeño. Ok, bueno, entonces lo que se le pide acá, primero que todo, estamos en una parte de refrescamiento, una parte de ejercitarnos un poquito en el proceso mental de lo que significa el fraude como el mismo. Entonces, siendo muy consistente, nosotros tenemos que empezar a producir nuestros propios criterios, ¿verdad? Nosotros como profesionales. A ustedes se les va a estimular con respecto al artículo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo. Entonces, todas estas pequeñas ponencias les van a ayudar a ustedes a crear algo, ¿verdad? Y a lo mejor tienen que coger algunos elementos de cada uno de ellos para desarrollar su propio caso. Entonces, eso es importante que le demos seguimiento. Esta ponencia es de 600 palabras mínimo, que es como una página y media, no es gran cosa.
tienen tiempo máximo de entrega para el próximo sábado. Lo amplié, usualmente lo dejo el mismo día, ¿verdad? Para que lo trabajen, digamos, en el desarrollo del mismo día, o al día siguiente a mediodía, ¿verdad? Para que no les quede mucho chance. Pero la semana pasada tuve alguna, digamos, contacto con algunos de ustedes, me decían, profe, es que no tengo tiempo, profe, es que no me pude conectar, me da tiempo mañana, ¿verdad? Y en la Universidad de Costa Rica, por lo menos yo, no me gusta darle ventajas a nadie, ¿verdad? No me gusta que otro diga, pero a mí me dio tiempo para mañana, y a mí para pasado mañana, y a mí para el jueves, a mí no. Vamos a dejarla entonces con el beneficio para todos. Lo que sí les pido es que no nos excedamos del sábado, porque yo necesito leerlas, ¿verdad? Necesito saber dónde es que tenemos que irnos acomodando. Y solamente me queda el domingo y un rato del lunes para terminar de leerlas y darles algún feedback al respecto. Entonces, por favor, no nos pasemos del sábado antes de que termine el día. Por otro lado, ya hablando específicamente de lo que es la actividad, deben de realizar una lectura, ¿verdad? De los PDFs que están dentro de la página, dentro del aula virtual. No, es una lectura muy soft, ¿verdad? Muy liviana, es alrededor de 20 páginas aproximadamente, y es la lectura de Ariche, del capítulo 1 y 2. Van a repasar una parte conceptual de lo que son paraísos fiscales y demás, que son los siguientes temas que vamos a ir abarcando. Y vamos a partir de algunos de buenas preguntas generadoras, ¿verdad? En primera instancia, voy a permitirme leerlo ahí literalmente. Dice, ¿qué efectos tiene en el mercado o industria, ¿verdad? El fraude organizado, ¿verdad? Estamos hablando como fraude organizado, todo lo que puede significar que vimos del comercio multilateral en esta sesión. Dice, exponga con sus palabras y tomando en cuenta su entorno laboral o profesional, ¿verdad? ¿Qué significan los paraísos fiscales y por qué se presentan? ¿Verdad? Eso es parte de la lectura de Ariche, ¿verdad? Es decir, ¿qué falta o qué sobra? Sea específico y meticuloso en sus apreciaciones, ¿verdad? Ahora, incluye otra pregunta que replicamos la semana pasada y que replicamos esta semana. Dice, ¿en qué favorecería la incorporación de Costa Rica, en este caso, ¿verdad?, a la OECD? Esa es una de las preguntas generadoras. La segunda le dice, exprese su opinión libremente de cuáles prácticas de origen dudoso puede distinguir en su círculo primario, es decir, mercado local, vecinal, familiar, laboral, ¿verdad? Muchas veces, y esto es muy interesante, ¿verdad? Pero me han traído en algún momento algunas cosas que alimentan o enriquecen, ¿verdad? Mucha gente dice, es que yo le compro al chino el licor caro, porque el chino me lo vende más barato, pero sabe su procedencia, sabe su fuente, sabe qué es lo que está estimulando, ¿verdad? O algunos otros dicen, mire, es que mi prima vende ropa de Victoria's Secret que lo trae de Estados Unidos o de algún lugar y de ahí cuesta mucho más barato que comprarla aquí, ¿verdad? Entonces, no es puntualizar y decir quién está haciendo bien o está haciendo mal, ¿verdad? Es que ustedes desarrollen esas ideas con respecto a su círculo familiar, vecinal, laboral, etcétera, ¿verdad? Y que se pongan a pensar qué acciones implementaría usted como mecanismos de control para esas actividades sospechosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál cree que serían ustedes que tendrían los efectos? ¿Verdad? Entonces, puedes poner pros y contras, ¿verdad? Inclusive, hay gente que ha dicho, bueno, es que yo no lo denunciaría porque es mi esposa. Es que yo no lo denunciaría porque es mi mamá la que está vendiendo esto. Bueno, entonces, piense una postura, ¿verdad? Donde su mamá también, o donde su cercanía con esa persona pueda coexistir con eso, ¿verdad? Porque como nosotros pensamos como industria, como consumidor, tenemos que también cuidar las actividades económicas que desarrollan o activan nuestra economía, ¿verdad? Que siempre es un balance entre el sí, el no, el pro, el contra, y en lo que llamamos un mal necesario. Entonces tiene que ir agregándole algunos de esos elementos para que usted saque sus propias ideas al respecto. Y finalmente, la tercera es una apreciación de cultura colectiva, ¿verdad? ¿Considera usted que hasta la fecha usted, ¿verdad?, ha sido parte de la solución o ha sido parte del problema? ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, y al igual que se los dije la semana pasada, no tienen que responderme esas preguntas, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es, en el estilo de prosa,
desarrollar una ponencia que podría tocar una parte de ellas, todas, o simplemente algo que a usted le llamó la atención con respecto a lo que estamos conversando. ¿Dudas? Oh, claro. Claro, profe. Claro. Muchas gracias. Ok, a ver, David, levantaste la mano. Sí, profe, yo sí tengo una duda. En la retroalimentación del ejercicio de la semana pasada, usted me puso la parte de tratar de relacionar los temas que estamos viendo también con lo que es mi carrera base. Claro. Entonces, básicamente era como para tenerlo claro dentro de los ejemplos que usted da. Por ejemplo, nosotros a nivel de industria manejamos un término que se llama fraude alimentario. No sé si quiere que, por ejemplo, relacione con ese tipo de cosas que nosotros, ya eso es más a nivel pues de industria, pero Yo no sé creo, si por ahí anda el comentario. ujú, yo creo que lo más importante acá, ¿verdad? Porque yo puedo ser, yo utilizo muchas analogías, ¿verdad? Yo puedo ser doctor y me meto en una maestría de periodismo, yo voy a buscar producir con respecto a mi base el desarrollo de lo que es la maestría, que es en periodismo, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar publicaciones que estén relacionadas a lo mío. Las maestrías no tienen que perder esa perspectiva, ¿verdad? Porque usted no se va a volver especialista en fraude porque usted está en una área alimentaria, ¿verdad? Que tiene un enfoque. Claro. Entonces, usted tiene que sacarle provecho a esta maestría en su base, ¿verdad? Entonces, por eso es que le puse esa salvedad de que usted tiene que buscar algunos de esos elementos, porque ahorita estamos en una base muy, digamos, valga la redundancia, básica de lo que es el fraude y lo que podemos interpretar como tal, ¿verdad? Y tratando de puntualizar algunos elementos que vamos a utilizar en el futuro. Usted está produciendo su ponencia que a lo mejor le va a ayudar para terminar su trabajo, el artículo que ustedes tienen que desarrollar al final. Entonces, la respuesta siempre va a ser sí o sí. Ok, está bien. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra observación, algún comentario? Profe, yo Profe. consulta, perdón. Adelante. Esta dinámica es individual, ¿verdad? Y esta es individual, ahí están las Ah, instrucciones. ok. Perfecto, perfecto, gracias. ¿Estaríamos? Ok. Solo recordarles, ¿verdad? Digamos, dentro de la dinámica de clases que estamos tratando de desarrollar estas primeras dos sesiones, la intervención mía va indicada más que todo como guía, como instructor, para que ustedes participen y puedan desarrollar los criterios que estamos tratando de enrutar. Evidentemente, ¿verdad? Lo que yo busco es que para la semana siguiente o la semana que vayamos a validar, todos podemos participar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Yo no llevo un control de que quién participó hoy, mañana, pasado mañana, porque no es la prudencia. Usted está aquí porque quiere realmente sacar una especialización en esta área. Y uno de los cursos es del control del fraude. Entonces, la búsqueda del conocimiento tiene que iniciar con su iniciativa, no con la del profesor, ¿verdad? Yo trato de imponer con preguntas generadoras la participación de ustedes, pero va a depender de ustedes y su interés de desarrollar y conversar y discutirme y tener en contra mío sus posturas, que eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Para la próxima semana tenemos la exposición de un experto, ¿verdad? Y es el que se va a hacer cargo de la sesión y va a tener una sesión también de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia, ¿verdad? Porque el tema que va a plantearlo, lo va a plantear, es decir, no se lo voy a decir, lo va a plantear él, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizarle una pregunta por lo menos, ¿verdad? Y él va a regular cuántas va a aceptar, ¿verdad? Somos 13, 14, no creo que les dé tiempo de tener 14 o 15 preguntas. Pero la idea es que esto va a quedar grabado, ¿verdad? Y que ustedes puedan utilizarlo en su desarrollo profesional, porque son expertos muy calificados que van a decir cosas muy puntuales en cuanto a los temas que estamos buscando. Entonces, la próxima semana tenemos a un expositor que se va a hacer cargo de la sesión, de lo que son preguntas y respuestas. Y para la próxima semana les va a quedar en la carpeta ya una validación de las lecturas,
¿verdad? Que ya estaba prevista como tal, ¿verdad? Para aquellos que están siguiendo la agenda que les haya compartido. Entonces, para que tomen la prudencia de que también incluye lo que el expositor les haya compartido, ¿verdad? De mi parte, eso sería todo. Que pasen muy buenas noches. Estaremos en contacto para la siguiente sesión. Muchas gracias, profesor. Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias, compañeros. Buenas Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.